Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una clase que voy a dar en llamar Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo, aunque sea una ley que está vigente hoy en el año 2014, tengamos en cuenta que tiene sus orígenes en uno de los primeros temas que hemos dado en llamar constitucionalismo ocasional y constitucionalismo social. ¿Se acuerdan del primer tema? El primer video, cuando hablábamos de constitucionalismo, hablábamos de constitucionalismo en donde primero se consideraba al individuo en su faz social, sin tener en cuenta sus diferencias entre sí, y después hablábamos del constitucionalismo social, en donde sí consideraba al individuo básicamente en su rol de trabajador, ¿sí? Eso dio origen a diversas constituciones en donde aparecían los derechos del trabajador. Es más, antes de que esté vigente la normativa actual, en la generación de mis abuelos se hablaba de la legislación del peón industrial. Todo eso se fue profundizando, fue sufriendo modificaciones y fue abarcando otros ámbitos, y hoy en día nos encontramos con la Ley de Contrato de Trabajo, en donde no la podemos parangonar con el contrato civil, o sea, de las locaciones que les había hablado en los videos anteriores, sino que es, si bien existe un contrato laboral y existe la libertad de ambas partes de contratar, uno en su carácter de empleador y el otro en su carácter de trabajador, existe al mismo tiempo un sometimiento por parte del trabajador al proceso industrial del empleador. Ténganse en cuenta que el empleador es dueño de la decisión de incorporarlo o no al trabajador, y en esto van las necesidades básicas del trabajador, porque el salario tiene el término salario tiene ¿cómo decirlo? O sea, es eminentemente el sueldo que destina al trabajador para sus necesidades elementales, básicas. O sea, si no tuviese el sueldo, no tendría con qué vivir el trabajador. Entonces, teniendo en cuenta que el empleador es el dueño de decidir si incorpora o no al empleador, el empleado o trabajador está, digamos, sometido por circunstancias bastante desparejas, en esa asimetría, esa desigualdad que existe entre el trabajador y el empleado. O sea, el empleado abastece sus necesidades básicas a través del sueldo, y para mayor desigualdad existe la característica de que el empleador, luego de haberlo incorporado, también es dueño de decidir si lo conserva en su proceso productivo o no, con lo cual estaríamos diciendo que lo despide, ¿sí? Bueno, actualmente está vigente la ley del 1744, ¿sí? Que fue actualizada hace 5 años, ¿sí? Se ha sufrido una modificación en el año 2009, y habla básicamente de cuando existe una relación de dependencia. O sea, esto es para toda aquella actividad en donde no existe una simetría en cuanto, o sea, no podemos hablar de un locador de obra y un locatario como veníamos hablando en los videos anteriores, sino que acá vamos a hablar de un empleador, ¿sí?, y un empleado, y entre los dos va a haber una relación de dependencia, ¿sí? Como dije, el contrato evidentemente tiene una característica que es la libertad. O sea, yo tengo la libertad de decidir si voy a atar mis esfuerzos
en función y beneficio de un empleador con toda su estructura, ¿sí? Su estructura generadora de capital. O sea que es un acto libertario, pero al mismo tiempo también existe esa doble fase en un contrato, en este tipo de contratos, que es el sometimiento. Yo me estoy sometiendo como trabajador a un proceso productivo, o a una estructura jerárquica que tiene como fin un proceso productivo, ¿sí? O sea, la libertad básicamente del ser humano es la de escapar de la esclavitud, proteger su integridad física y psicofísica. O sea, también está poniendo el lomo, está poniendo la totalidad de su cuerpo al servicio de un proceso productivo, pero como contraprestación está recibiendo un salario, ¿sí? Otra asimetría que hay es que abunda mucha mano de obra, ¿sí? O sea, con la cual no es para nada escasa, ¿sí? En cambio, por el otro lado, sí existen pocos empresarios, o sea, el bien del otro lado es escaso, es caro, es costoso, tiene, digamos, toda una estructura que tiene un alto valor y es ajeno, o sea, de todo eso es el capital del empleador. Eso son desigualdades que son características en una relación de dependencia, ¿sí? Bueno, entonces, dicho todo esto, podemos decir que el trabajador aporta toda su capacidad laboral al proceso productivo, ¿sí? Y el empleador se compromete contra ese esfuerzo y ese sometimiento horario a una determinada paga. Por naturaleza, ¿sí? Por las leyes del mercado, no es que el empleador sea un tipo perverso, sino que siempre va a tender a que el empleado trabaje más por menos dinero, ¿sí? Aunque también está demostrado que las mejores condiciones, las óptimas condiciones dan por resultado una mejor productividad, ¿sí? Entonces todo tiene su punto de equilibrio y se busca mantener en su punto óptimo esa relación, o sea que el empleado esté lo más cómodo posible para que pueda rendir más contra, o sea, la mejor contraprestación por parte del mejor remuneración por parte del empleador, ¿sí? De todas maneras, dicho todo esto, siempre que tengan un problema de este tipo, es muy probable que necesiten acudir a un especialista del derecho laboral, ¿sí? Esto no quiero dejar de decirlo, pero digamos, no quiero que con esto ustedes ya se consideren especialistas en derecho laboral, pero sí que sepan cómo son los contenidos que observa la ley y cuáles son las cosas que tienen que tener presentes en el momento de contratar a una persona o ustedes someterse a una relación laboral, ¿sí? Ustedes cuando se incorporan a un determinado proceso productivo van a estar abarcados por esta ley. Existen sí excepciones, por ejemplo, el personal doméstico tiene un estatuto del personal doméstico decretado, lo mismo que el personal de las reparticiones públicas se rigen por por leyes y normas específicas a esas actividades. Entonces no todos los trabajadores están incluidos en esta ley de contrato de trabajo, ¿sí? Ahora bien, si hubiese alguna norma aplicable a a la actividad que nosotros estamos desarrollando, las normas, y si esas normas no son tan beneficiosas como la ley de contrato de trabajo, entonces son aplicables las normas de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? O sea, la que mayor beneficio le otorga al trabajador
esa es la que hay que aplicar, ¿sí? O sea, si existen algunas normas que están vigentes al mismo tiempo que la ley de contrato de trabajo y esas normas procuran beneficios mayores para el trabajador, quedan aplicables esas. Pero si esas normas, al aplicarlas, no son más beneficiosas que la ley de contrato de trabajo, entonces la ley de contrato de trabajo es la que hay que aplicar en beneficio del trabajador, ¿sí? Otra cosa que hay que dejar aclarado, que está terminantemente prohibido la contratación de trabajo de adolescentes y muchísimo más la del trabajo infantil. Existe una ley, que es la 26.390, que prohíbe terminantemente las actividades de adolescentes y menores, ¿sí? Lo mismo pasa si las partes están firmando un contrato de trabajo y lo van a aplicar en el exterior, ¿sí? Rige la ley de contrato acá nacional, ¿sí? Salvo que las del exterior del país beneficien más al trabajador. Si eso es así, se aplica el mismo criterio que habíamos dicho recién. Se aplica la ley que más beneficie al trabajador, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo, vamos a definir trabajo como trabajo es toda actividad lícita, ¿sí?, que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Esa es la definición de trabajo, O sea, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una paga mensual, eso es trabajo, ¿sí? El trabajo, para la ley, tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del ser humano. Eso luego, en segundo término, se la considera como una relación de intercambio entre partes, donde uno pone la estructura y una paga contra un esfuerzo y una prestación de una determinada capacidad, ¿sí? Vamos a definir también lo que es empresa. Empresa es una organización de medios, ¿sí?, que puede ser materiales e inmateriales, personales, ¿sí?, que pueden estar ordenados o no en una dirección jerárquica de personas con determinados fines económicos, ¿sí? Cuando hablamos de bienes materiales e inmateriales, no es un juego de palabras, Si yo me largo en la jungla a hacer una travesía totalmente vestido y abrigado, y quiero hacer la travesía al lado de una manada de monos, lo más probable es que la manada de monos logre hacer la travesía y yo me muera en el camino, porque si bien yo voy a tener a simple vista bienes materiales como es mi indumentaria, no voy a tener toda esa capacidad, ese bagaje, ese conocimiento y destreza que tienen ellos como para estar en medio de una jungla y sobrevivir, ¿sí? O sea, no es en vano el término de bienes materiales e inmateriales. Tengamos en cuenta que el patrimonio de la persona es todo también el intelecto que uno tiene. Entonces, también por esa capacidad intelectual que tiene una persona y la pone al servicio de un empresario, eso también es trabajo. Te estoy diciendo una cosa que no es poca cosa, ¿no? El empresario es quien dirige la empresa, ¿sí? La puede dirigir personalmente o puede dirigirla a través de otras personas. Si esas personas nos hacen firmar a nosotros el contrato de trabajo, la ley presume que yo tengo una relación directa con el empresario, o sea, con el que maneja las personas que contrataron con nosotros, ¿sí? Bueno, dijimos que en ningún momento se puede impactar en el contrato de trabajo
condiciones de trabajo que sean ominiosas o menos que no favorezcan del mismo modo que la ley de contrato de trabajo. O sea, yo no puedo pactar en un contrato de trabajo condiciones de trabajo de menor calidad que las dispuestas en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? O sea, yo no podría, por ejemplo, no podría pactar con un empleado que no puedo decir en el contrato que puedo despedirte sin pagarte una indemnización, ¿sí? Porque en la ley de contrato de trabajo están establecidas las condiciones de indemnizatorias ante un despido, ¿sí? Como tengo que calcular y demás. Yo no puedo, digamos, hacer un contrato con condiciones más desfavorables para el trabajador. Si hubiese convenciones colectivas de trabajo y esas convenciones establecen condiciones más favorables que esta ley, el mismo criterio, valen las convenciones colectivas de trabajo. Caso contrario, vale lo que dice esta ley. O sea, esta es una ley eminentemente defensora de los derechos del trabajador, ¿sí? Y en caso de duda, siempre se favorece al trabajador. Siempre. Y si se descubre algo que contraria este criterio, es nulo, sin ningún valor ese contrato, ¿sí? A ver, desde ya no se puede andar haciendo discriminación por sexo, por raza, por nacionalidad, ni por afinidades políticas, ni de ningún tipo. O sea, no puedo estar discriminando trabajadores, ¿sí? Salvo por su capacidad, o sea, mayor productividad y mayor capacidad, tengo que darle una paga mayor, pero no porque sea negro le voy a pagar más o menos que un blanco o cualquier otro ejemplo, o sea, que se me ocurra dar por algún tipo de discriminación religiosa, política, gremial, lo que fuera, ¿sí? Todo ese tipo de desigualdades están prohibidas por la ley, ¿sí? O sea, a iguales condiciones, iguales pagas, ¿sí? Pero no puedo hacer discriminaciones por raza, por credo, ¿sí? Ese tipo de cosas.